Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos de YouTube. Es un gran placer para mí volver a saludarlos de nuevo y en esta ocasión que me puedan acompañar en el trabajo de actualización que le voy a hacer a mi sistema solar con la implementación de estas grandiosas baterías que, como pueden ver aquí, aunque siguen siendo baterías de ácido plomo de ciclo profundo, estas, o gracias a estas, voy a poder duplicar la autonomía que tiene mi casa cuando trabaje a baterías. Como pueden ver aquí, lo que voy a implementar van a ser estos 4 bancos de baterías. Cada batería es de 6 volts. Tengo 4 ya que mi controlador, como trabaja a 24 volts, voy a tener que conectarlas en serie para que las 4 conectadas en serie me den el voltaje suficiente para poder trabajar en mi instalación. Cada batería es de 486 amperes. Entonces, al conectar en serie este banco de baterías, voy a tener 24 volts a 486 amperes, que es casi 2.5 veces más que lo que actualmente tengo en mi sistema. Realmente no cambio estas baterías que actualmente están funcionando en mi sistema porque hayan salido malas, porque ya estén viejas. Realmente fue una grandiosa oferta, no podía dejar pasar por alto, así que pues bueno. El plan para trabajar el día de hoy, antes de desmontar lo existente, como pueden ver ahorita ya tengo completamente desenergizado mi sistema, pero sigue todo conectado. Entonces, antes de empezar a desmontar lo existente, tengo que preparar las condiciones para que este sistema esté listo, para que pueda ser conectado a nuestro inversor. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos que ver las especificaciones del inversor para poder configurar las baterías correctamente. Recordando, el inversor trabaja a 24 volts, requiere un banco de 24 volts. Estas baterías, cada una trabaja a 12 volts, entonces conectándolas en serie logramos tener el voltaje correspondiente para nuestro inversor, pero en este caso cada una de nuestras baterías trabaja a 6 volts. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir aquí? Vamos a necesitar conectarlas en serie para que cada banco de 6 volts, al sumarlo, nos dé los 24 volts que vamos a requerir para nuestro inversor. Para esto ya he preparado un cable. Ahora sí he logrado encontrar un cable de calibre 2, pero desafortunadamente todo el que he encontrado ha sido de color negro. Por esa razón he ocupado cinta aislante de color roja para poder identificar las terminales positivas de las negativas en la conexión que vamos a hacer. El banco finalmente va a quedar colocado en esta posición, va a quedar afuera de nuestro gabinete. Con esto es una mejora bastante considerable, ya que bueno, en los comentarios de nuestros anteriores videos nos habían hecho la observación de que estas baterías de ácido plomo, al momento de hacer su carga, sus ciclos de carga, despiden gases que son altamente corrosivos para nuestros equipos electrónicos. Entonces, otra de las mejoras que vamos a hacer en esta instalación es de que las baterías ya no van a estar adentro de nuestro encabinado, sino van a estar en la parte de afuera, para así poder prolongar el tiempo de vida de nuestros electrónicos. Muy bien, como pueden ver aquí, el banco de baterías va a quedar colocado de esta forma, en donde aquí vamos a tener nuestra terminal positiva y aquí vamos a tener nuestra terminal negativa. Como pueden ver, tenemos en este banco de baterías tenemos 6.32 volts. Lo que vamos a hacer va a ser conectarlo en serie con la siguiente batería. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bueno, vamos a agarrar un cable que previamente ya he preparado para conectar la terminal negativa de esta batería con la terminal positiva de la siguiente batería. Muy bien,
Como podemos ver aquí, tenemos nuestra terminal positiva, tenemos nuestra terminal negativa, pasamos por un cable identificado de color rojo, nuevamente la terminal positiva, y aquí tenemos nuestra terminal negativa. De esta manera estamos conectando en serie nuestra primera batería con la segunda, en donde si medimos la terminal positiva de la primera batería y la terminal negativa de la segunda, vamos a poder ver que nuestro voltaje se ha duplicado. Hasta este punto tenemos 12 volts a 485 amperes. Lo que vamos a proceder a hacer ahora es conectar la segunda batería con una tercera en serie para sumarle 6 volts más a nuestro arreglo. De esta manera tenemos nuestro tercer banco conectado a la terminal negativa de nuestro tercer banco y podemos ver que tenemos 19 volts, que es el total de la suma de estos tres bancos. Por último, hace falta conectar el cuarto banco con el tercer banco para que al final tengamos el voltaje requerido para nuestro sistema. De esta forma hemos conectado nuestro cuarto banco. Vamos a medir el voltaje en las terminales finales, en donde vemos que nos da un voltaje de 25.34 volts, el voltaje ideal para nuestro controlador. Muy bien, lo siguiente a realizar es preparar la superficie para hacer un par de hoyos al gabinete en un costado, en donde vamos a pasar el cable que va a alimentar nuestro nuevo banco de baterías a nuestro controlador. Hasta este punto ya tenemos preparada la pared por donde va a pasar nuestro cable de nuestras baterías a nuestro controlador. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser pasar ese cable negativo sobre su ruta correspondiente. El cable negativo lo tenemos aquí, ese va a estar conectado en este extremo de la batería en la terminal negativa, pero primero vamos a conectarlo al controlador en la terminal correspondiente. Muy bien, tenemos el punto negativo conectado. Una vez estando el cable negativo conectado en nuestro inversor, procedemos a conectarlo a nuestro banco de baterías. Tenemos nuestra terminal negativa conectada al gabinete y ahora procederemos a conectar la terminal positiva.
Un punto de alto grado de importancia. Antes de conectar la terminal positiva a nuestras baterías, siempre recuerden colocar sus equipos de protección. En este caso vamos a colocar el breaker que habíamos estado ocupando de corriente directa, que funciona a 100 amperes y se dispara a 125. Para eso, antes de conectar nuestra terminal positiva a nuestras baterías, voy a seccionar este cable lo más cerca a las baterías para poder conectar mi breaker de protección. Muy bien, teniendo ya nuestro breaker de protección conectado y cerciorándonos de que está desenergizado, vamos a conectarlo a la terminal positiva de nuestras baterías. Muy bien, energizamos nuestro interruptor, energizado, y procedemos a energizar nuestro controlador. Vamos a esperar un poco a que se inicialice. Arrancaron los ventiladores y de esta manera nuestro controlador ha arrancado. Pero antes de conectar los paneles solares o la energía de CFE, tenemos que hacer la configuración correspondiente para la carga de nuestras baterías, ya que de acuerdo a las especificaciones técnicas del proveedor, estas son diferentes a las que anteriormente teníamos conectadas. Voy a dirigirme al estado de las baterías. Tenemos ahí que detecta 25.1 volts, en donde de acuerdo a nuestro manual tenemos que irnos a la opción número 17 para configurar la opción de carga bulk. ¿Cómo sabemos cuál es la opción de carga bulk ideal para nuestras baterías? Pues nos aparece en nuestra etiqueta, en este caso de la batería, en donde dice que la carga bulk debe de ser a 2.36 volts por celda. En este caso, con una simple operación, vamos a calcular, es 2.36 por 12 celdas, que en este caso corresponde a nuestro banco completo de batería. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 12. Nos da un total que nuestra carga bulk debe ser a 28.32. Nos vamos a nuestro inversor, entramos a los parámetros de configuración, nos vamos a la opción 17, ya me pasé, y aquí seleccionamos 28.32, 28.3. Listo. La siguiente opción que debemos de calcular es la carga flotante, en donde de igual manera la etiqueta de nuestro inversor nos marca que la carga flotante va a ser a 2.19, en donde vamos a proceder a hacer la misma operación. 2.19 por 12 corresponde a 26.28. Rápidamente nos vamos a nuestro inversor nuevamente, a la opción 18,
Y aquí vamos a poner el resultado que nos dio. Lo podemos dejar en 26.3 y le damos en aceptar. Por último, nos interesa la corriente máxima de carga. En este caso, pues nuestro banco de baterías es prácticamente de 485 amperes. Entonces, cargándola a 40 amperes es más que suficiente para esta configuración. Por lo cual nos interesa irnos a la configuración número 11. Para seleccionar los amperes que querramos de carga. Podríamos dejarlo en 50, voy a ser un poco reservado, lo dejaré en 40 amperes. Y con esto terminamos la configuración de nuestro inversor. Voy a conectar los paneles solares. Ahí están, los paneles solares acaban de entrar. Y estos deben de empezar a cargar la batería de acuerdo a la configuración que acabamos de realizar. Y aquí se ve cómo empieza a incrementar los amperios que nuestro controlador le empieza a inyectar a nuestras baterías para completar su carga a través de paneles solares. De esta forma, amigos, estamos concluyendo este video. No queda más que restablecer la energía eléctrica completa de nuestro hogar, limpiar nuestra área de trabajo y pues nada, nuestro nuevo banco de baterías ahora es el que está funcionando para suministrar la energía a nuestro hogar. Si les ha gustado este video, por favor denle like, suscríbanse. Nuevamente para mí fue un placer tenerlos aquí en esta instalación, y se despide su amigo Chochueno, esperando ansiosamente verlos en un futuro video. Cuídense mucho y les deseo siempre lo mejor. Hasta luego.